grandes amigos nacionalistas, entre ellos don Salvador Aguirre, que era el ministro de Gobernación del general Carías. Y don Salvador Aguirre fue el que prácticamente le dijo al general Carías de que le diera la concesión, que él respondía por don Rafael Ferrari. Y así fue como en el año de 1933 se inicia el 1 de noviembre la primera transmisión de HRN desde los estudios que estaban instalados en... Así se inicia HRN como la voz del comercio, y luego, a razón de la voz tan espléndida que tenía don Rafael, es que se denomina la voz de Honduras. Correcto, porque la gente comenzó a reportar a la radio y le enviaban los mensajes a don Rafael y le decían: estamos escuchando al señor Ferrari, que es la voz de Honduras, la voz de Honduras. Ya para 1934, entonces don Rafael solicitó que se le cambiara el nombre de la voz del comercio por la voz de Honduras. Y desde 1934, o sea, hace 80 años, así la conoce el pueblo hondureño. Sí. Y es identificada plenamente, no solo a nivel nacional, sino regional y continentalmente. Don Aún, HRN tiene un prestigio ya ganado. Sí, porque el HRN comenzó sus transmisiones operando en los 5.875 kilociclos en la onda corta. Tenía un transmisor de menos de 1 kilowatt, eran 250 watts, pero 250 watts en transmisiones de onda corta, en la banda internacional, caminaba mucho, y él tenía muchos reportes hasta de Europa, que escuchaban HRN. Claro, no estaban tan congestionados el espectro radiofónico, y se podía escuchar bien 250 watts a la distancia. De la onda corta viajaba mucho. Sí. Y cuando yo estudiaba, don Aún, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recuerdo que nos contaban la historia de la principal emisora del país, HRN, y la odisea de la esposa de don Rafael, doña Rosario Sagastume de Ferrari, al momento que muere él y queda sola con una empresa que estaba empezando prácticamente, y ella asume con valentía ese papel, porque ahora es normal que una mujer diga yo seguiré, pero en aquel tiempo era muy difícil. Claro, doña Rosario fue el brazo derecho de don Rafael desde que se inició la radio en el año de 1933. Incluso ella era radiooperadora. Ella colocaba discos, ella le ayudaba mucho a don Rafael, y más que todo en la administración, porque ella era perito mercantil. Don Rafael también tenía esa profesión. Y entonces entre ellos manejaban... claro, eran cantidades irrisorias en aquel entonces. Los anunciantes eran muy pocos y pagaban centavos, ¿verdad? Eran Juan Dóvaro, que era el distribuidor de RCA Víctor, la tabacalera con el cigarrillo Quimbí. Eran muy pocos los anunciantes, pero incluso doña Rosario nos contaba a nosotros que en unos momentos tuvieron serias dificultades, no tenían cómo pagarle los sueldos, que en aquel entonces eran 10 lempiras mensuales para un locutor, sí, pero no tenían cómo pagarle, a tal grado que le llegó la suerte que doña Chayo jugó en una ocasión a la Lotería Nacional y se ganó 10.000 lempiras, y aquello fue lo que le inyectó la fortaleza económica al HRN allá en los años 40, ¿no? Sí. Pero sí, en el papel, yo quiero destacar el papel de la mujer en el desarrollo de esta empresa, porque muy fácilmente ella hubiera dicho, sí, puedo venderla y dedicarme a otras cosas con mis hijos, pero no, ella sacó la fuerza de voluntad y sacó adelante esta empresa. Es un estoicismo. La verdad es que doña Chayo, cuando muere don Rafael en 1951, ella tenía grandes colaboradores. Estaban entre ellos Rodolfo Brevé Martínez, que se había hecho en los años 40, a la sombra de don Rafael, Rigoberto Cuellar Cerrato, que era un magnífico locutor, un gran animador, y además tenía mucha prestancia en el asunto de las ventas, y tenía muchos contactos. Cuando muere don Rafael, doña Rosario busca apoyarse en esas dos figuras con que ella contaba en aquel entonces. Le respondieron muy bien. José Rafael, su hijo, estaba para estudiar ya en el exterior, y ella tenía que tener un compás de espera hasta que él retornara, que retornó hasta el año de 1956. Y eso, pues, todos esos años, doña Chayo estuvo al frente de la radio, con sus colaboradores, pero era una mujer que sabía y le entendía lo que era la radiodifusión. Ella era también
muy condescendiente, era muy comprensible, era una mujer con mucha sensibilidad social también. Sí. Tuvo también problemas políticos, a razón. Entiendo que durante el gobierno del señor Carías. No, en el gobierno del general Carías quizá hubo un problema ahí por 1942, cuando dejaron en la gerencia a don Fernando Ferrari, que autorizó la transmisión de un noticiero del diario La Época. Pero don Rafael fue muy consecuente con eso, y a pesar de haberle molestado el hecho de haberle dado un espacio político al partido, que no era por pelearse con el gobierno del general Carías, pero sí debió haber contado con su autorización, y eso pues motivó ciertos recelos. Pero don Rafael nunca tuvo problemas con el gobierno del general Carías. O sea, ya había un espectro diferente en lo que era la radiodifusión. Se le estaba dando un vuelco a la tradicional radio de los años 40. Ya en 1952 empiezan los noticieros, como el Diario Matutino, después el informativo del mediodía, la Gaceta Informativa, y empezó a dársele un vuelco con la participación de una nueva generación, de la generación que surgimos en 1952. Usted inicia en 1952, ahí también entró don Manuel Villeda Toledo, ¿o él entra antes? Manuel Villeda entra en una promoción en 1950, 2 años antes, entra con Julio Espuro Bernal, con René Medina Nolasco, era Manuel Villeda, no recuerdo en este momento quiénes eran los demás, pero es una promoción del año, Raúl Agüero Neda, y es una promoción que arranca en el año 50 y nos da paso a los que entramos en 1951 a hacer las primeras prácticas, como Rubén Fuenteflores, como Héctor Maradiaga Mendoza, Irán Claros Álvarez. La mayoría ya son fallecidos, pero todos entramos en ese tiempo. Es una generación que abarca del 50 al 54. Bueno, vamos a hacer en este momento una pausa y luego volveremos con don Nahum Valladares para ir recorriendo estos 81 años de aniversario de la pionera de la radiodifusión en Honduras, HRN.